Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Bifurcados. En el episodio de hoy terminaremos con la novela Corazón tan blanco de Javier Marías, que empezamos en el episodio anterior. En el episodio anterior habíamos llegado hasta el punto de la boda del narrador, del personaje principal, y ahora continuaremos desde la boda hasta el final de la novela. Em, bueno, empezando con un pequeño resumen sobre todo lo que vamos a hablar hoy, sobre los temas. Después de la boda del narrador, la novela un poco cambia de lugar y se traslada a Nueva York. Se traslada a un viaje del narrador, que es un traductor, les recuerdo, y se dice que el narrador trabaja en organismos internacionales y se va 8 semanas a Nueva York. Eso trata un poco en contraste que es un hombre recién casado, pero como él dice en varias partes de la novela, durante su primer año de esposos, no es que él está un poco al margen de esa relación. Se traslada 8 semanas a Nueva York y en Nueva York vive en casa de una amiga suya de la universidad. Y básicamente en Nueva York pasan cosas un poco aisladas, podría decirse, del matrimonio, pero que al final uno va uniendo cabos y va uniendo cabos con el principio de la novela. En resumen, en Nueva York, la persona con la que, en donde él está durmiendo, está su amiga, parece o lo que él piensa es que está teniendo empieza una relación con la misma persona que ellos habían escuchado en el hotel en La Habana, lo que habíamos contado en el episodio anterior. Esta relación se explica a detalle, es una relación un poco online, no sé cómo se diría actualmente. Y básicamente toda esta escena de Nueva York termina con el encuentro de su amiga con Guillermo, que es la persona que habíamos hablado en el anterior episodio. Luego el narrador vuelve a España, no comenta nada de toda esta situación a su esposa y vuelve a viajar, vuelve a irse a Ginebra. En ese interín en el que vuelve a España, en un momento piensa que se le mete la duda a la cabeza de que su esposa tal vez lo podría estar engañando porque ve a un conocido, más que amigo suyo, esperando frente a la puerta de su casa. Como que lo descubre y él se hace unas preguntas, pero prefiere simplemente no pensar en ello y va a Ginebra, que era su próximo destino, igual por 8 semanas. Ya en Ginebra pasa algo muy importante para el desarrollo de la novela y es que en una visita de su esposa a la ciudad, entran en una cena, charlan con un amigo de su padre, el padre con el que él tiene la charla el día de su boda, y en la charla sobre los secretos. Y en esta cena, un poco, este señor empieza a contarle de la vida de su padre, ¿no? Un poco empieza a hablar un poco a elaborar sobre lo que él sabía, ¿no? Que él sabía que su padre había estado casado con la hermana de su madre antes de que ésta muera y que la hermana de su madre había sido la que se quitó la vida en ese principio de la novela que hemos hablado en el anterior episodio. Y un poco el amigo de su padre crea una semilla, les cuenta mucho y yo creo que vamos a hablar sobre eso en nuestro análisis. Y lo que quedan, él y su esposa, es que ella va a averiguar qué es lo que está sucediendo. Él dice, yo no lo voy a hacer, hazlo tú, que ella tiene mucho confianza con su padre. Y básicamente la novela acaba, o los hechos importantes, en que en un momento él, en modo de sorpresa, antes de volver de Ginebra a Madrid, llega un día antes y básicamente mientras él se queda dormido en la habitación, cuando su esposa no sabía que se encontraba en el departamento, escucha la conversación que su esposa tiene con su padre y es básicamente lo que ellos estaban buscando desde el principio. Ese sería mi resumen y yo creo que dejo un poco igual el cliffhanger para que nosotros hablemos de las conversaciones y de los secretos.
Bueno, primero que nada, muy buen resumen, me parece, porque son, mm, ha debido resumir como más de 100 páginas en un poquito, e incluso más, como casi 200 creo. Em, bueno, a ver, algunas impresiones mías. Uno, me parece que es una novela donde juegan mucho con el tema como de, digamos, las repeticiones, ¿no? Es decir, que no es que pasa exactamente lo mismo, pero sí hay momentos como muy similares unos a otros. Por ejemplo, este de que él está escuchando la conversación de su padre con su esposa, digamos, en secreto, por decir. Y lo mismo que pasó en La Habana cuando él y su esposa estaban escuchando la conversación del cuarto de al lado de Guillermo, ¿no? Con esta mujer que no me acuerdo el nombre ahorita. Em, Mira, creo. Miriam. Eh, Me parece entonces que hay como muchos momentos en que se dan este tipo de, como de situaciones similares, ¿no? Que una te lleva a pensar en la otra, igual como esto de que ve a, como una noche, la noche en que, digamos, su amiga Berta y Guillermo pasan la noche juntos. En el departamento de Berta, él como que, bueno, sale a pasear para darle espacio a Berta, etcétera. Y como que al final vuelve y está esperando ahí frente al edificio, digamos, ¿no? Y como que luego esto se repite un poco en esta escena que tú decías, ¿no? En que ve a este conocido frente a su casa con una noche que estaba lloviendo, como que también estaba ahí esperando y él decía, ¿será que también, como en el caso de cuando él estaba en Nueva York y Berta como que tenía creo que encender o apagar una luz como para darle la señal de que él ya podía volver a subir? Estaba pensando como lo mismo, si no sería que la que tenía que dar una señal era su esposa o algo así, ¿no? Entonces me parece que hay como muchos de estos paralelismos que se me hace súper interesante eso. Em, También creo que es... como interesante el tono de la novela, porque al final como que obviamente hay una historia, que es la que acabas de resumir, digamos, pero en sí no pasan tantas cosas, digamos, ¿no? O sea, no es como una novela en que pasen muchas cosas, sino que también se intercalan mucho estas reflexiones sobre temas diversos, ¿no? Como decíamos antes, sobre este tema del trabajo en organismos internacionales, también el amor, el matrimonio, los secretos, como que un montón de cosas, ¿no? Y como que todo esto va intercalado, obviamente, dentro de la historia misma, pero no se hace de una manera que sea, digamos, aburrido, sino todo lo contrario, ¿no? Como que me parece que fluye muy bien. Em, y bueno, eso creo que sería para como mi primer comentario, digamos. Ok, sí, mira, igual elaborando sobre tu comentario, creo que le das al grano en el tema de las repeticiones y siento que un poco el tema principal de la novela sería el matrimonio, ¿no? O tal vez esta relación sentimental un poco vista desde adentro, porque aunque Miriam y Guillermo no estén casados, Guillermo está casado en teoría, ¿no? Y Miriam le decía, mata a tu esposa. Luego entra todo el tema de Berta, luego entra todo el tema de él y su esposa y Custardoy, que era el hombre. Y siento que siempre se juega desde esta perspectiva de la novela, el matrimonio, la relación desde adentro, ¿no? Como que algo muy íntimo, que normalmente siento que mucho no se habla. Y lo interesante es que más que nada vienen de reflexiones, ¿no? Un poco lo que hemos hablado la semana pasada en el anterior episodio, pero vienen de reflexiones dentro de estas mismas parejas, ¿no? Como un poco la perspectiva de Berta. Siento que mucho se habla de eso, ¿no? De toda todo esto en Nueva York, de la perspectiva de Berta, cómo él se imagina a Custardoy estando con su esposa. O el final, ¿no? Que tal vez ahora ya podemos un poco spoilear lo que pasa, las relaciones de su papá, que eso también es brutal. Yo creo que lo del padre lo podemos dejar un poco para después. Yo creo que también hay mucho que hablar ahí. Y me gustaría hablar sobre
esta idea igual que has dicho de la repetición no esto de mirar desde afuera, ¿no? Que es algo que se dio no solo en lo de Custardó y Berta, también en el principio, ¿no? Que Berta, no, que Miriam está esperando igual frente Claro. al hotel, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Tal vez, no sé, ahorita voy un poco con tal vez uniendo cabos, ¿no? Una analogía muy grande es que estas personas miran desde afuera, crean su idea, pero en el libro lo que más se usa es esta reflexión interna, ¿no? Que tal vez difiere mucho entre las reflexiones internas de las personas y lo que el narrador principal está viendo afuera, se está imaginando, lo que Berta ve desde afuera, el personaje de Custardoy. Y siento que ahí puede ser una buena manera de, en- de entrar al final y es como que todo lo de su papá, ¿no? Que siento que no hay manera de verlo desde afuera y ahí tal vez entramos a los secretos, ¿no? Que tal vez esta idea de escuchar, y yo siento que es lo que tal vez Javier Marías trata mucho de hablar, es esa idea de que nada, que lo que no se dice no es realidad hasta que se dice. Y si em, el narrador no hubiera escuchado la conversación de Guillermo con Berta, esas pequeñas personas, eso no hubiera ocurrido jamás. Si el narrador no hubiera visto el videotape, ¿no? Que le manda Guillermo, eso no hubiera pasado. O si el narrador la escena final no hubiera escuchado la conversación, ¿quién te dice que su esposa jamás le hubiera contado? Y jamás hubieran pasado estas cosas, ¿no? Siento que eso, ¿no? Es principal en el libro. Citando una parte que se dice, los oídos carecen de párpados. Y es que el, lo que tú dijiste en el anterior episodio, que parecería que el narrador no quisiera escuchar, que todos estos secretos a él no le hubiera gustado, ¿no? Él dice, ¿no? Varias partes, no, yo soy traductor, quiero entender todo, pero al mismo tiempo estas cosas que creo que le afectan directamente a él, no quiere entender. Creo que, a ver, sobre el primer tema, de que tú decías un poco que como que el tema central es el matrimonio del libro, ¿no? O las relaciones en general. Yo diría que sí, pero me parece que como el tema central para mí un poco son como los secretos dentro de estas relaciones o dentro del matrimonio, ¿no? Es decir, justamente por ese consejo del que hablábamos en el anterior capítulo que le da su padre en la boda, que obviamente también se deriva un poco de las experiencias que ha vivido su padre, ¿no? Que le dice que es mejor como que eh, haya secretos dentro del matrimonio, es decir, que no se cuenten todo el uno al otro, ¿no? Que creo que es como siempre es una discusión muy común si uno como que debería contarle todo a su pareja o no. Em, y eso, bueno, ahí estoy súper de acuerdo con lo que hablabas tú de esto de mirar desde afuera. Me parece que eso y el tema de los secretos está como que súper vinculado, ¿no? Porque, por decir, como que estas confidencias que se están haciendo, por ejemplo, del padre de Rance a Luisa, es decir, la esposa, o no sé, de Guillermo a Miriam, es decir, estos momentos que se supone que como que son muy íntimos y en los que solo están involucrados dos personas, como que hay una tercera persona ahí, digamos, de manera que también está escuchando, pero que como que tiene un rol más pasivo, ¿no? Y que obviamente las otras personas no saben que está escuchando, o al menos no las dos, ¿no? Porque en el caso de Luisa es probable que ella sí sepa eh, que él estaba escuchando la conversación, pero obviamente su padre no lo sabe, ¿no? Em, y eso también me lleva a una segunda idea que me hacías pensar un poco, es como, digamos, el rol que hay de la intermediación, ¿no? Versus la experiencia directa. Por esto que tú decías de que, por ejemplo, otra cosa hubiera sido si Luisa le hubiera contado como que lo que le dijo su padre, o tal vez hubiera como que omitido algunas partes, o no le hubiera contado, de hecho. Como por ejemplo, él no le cuenta a ella todo lo que pasó en Nueva York en relación a Berta, Guillermo, etcétera, ¿no? Entonces, como que justamente.
también, de nuevo, vinculado a ese tema del secreto, está como esa posibilidad de tener, digamos, la vivencia en primera persona, que por decir tú lo escuchaste, aunque sea a través de una puerta entreabierta, versus el que el tener como que esperar que la otra persona te vaya a contar, ¿no? Que puede perfectamente no hacerlo, justamente, como que ahí está también ese tema como de la confianza y demás. Eh, Creo que es interesante y también me parece interesante como que se dejan puertas abiertas en el libro, ¿no? Por ejemplo, esto de Custardoy. eh, o sea, en ningún momento se explica qué diablos hacía ahí fuera de la ventana, ¿no? Como que podría ser que su esposa lo está engañando o puede ser que en realidad simplemente sea que Custardoy estaba pasando por ahí, lo agarró la lluvia o que no sé, que estés obsesionado con su esposa. Pueden ser miles de explicaciones posibles, pero como que el libro tampoco te deja, como que te resuelve todas las dudas. Lo cual creo que va bien en sintonía también con esta idea como de los secretos y como de las verdades contadas a medias y demás, ¿no? Sí, un poco, siento que más que lo que hace el libro, siento que es él mismo, siento que es el narrador el que no quiere saber. Siento que hay un punto en el que prefiere enterarse de lo de su papá, prefiere como que eso agarre sea el tema de la relación y no lo de Custardoy y eso, como que él leía en una interpretación que el mismo Javier Barías decía que a veces es más valiente el que decide no saber, el que aunque haya algo decide no quiero saber. Y eso es algo, ¿no? Porque normalmente uno siempre se deja llevar por la curiosidad o tal vez en algo que le afecte. Porque yo hay un poco más opinión personal, si él se entera luego lo de que imagínate su mujer lo engaña, ¿sabes? Hasta el momento de que ella no le diga o no nadie se lo diga, no es más que es abstracto, ¿sabes? Es un futuro abstracto, es algo que no sucedió en verdad. Eh, volviendo sobre cosas que dijiste, eso de la confianza, ¿no? Igual varias veces en el libro, algo que a él no le gusta o no sé, tiene emociones encontradas, esto con la confianza de la almohada, ¿no? Él habla, él se queja mucho de que si en el momento que él se case, ya no hay esta sorpresa, de que ya sabe lo que su mujer va a usar cuando vayan a cenar, que ha visto todo el proceso, ya no hay esto de quedamos para vernos esta noche, saben que cuando vuelvan juntos van a volver a la misma casa. Y de por sí hay esta obligación de contarse todo, que las parejas se cuentan todo, ¿no? Siento que ahí, y él dice, ¿no? Que los mayores secretos se pueden traicionar en la almohada y tal vez hay algo de él en contra de esto, ¿no? De contarse todo. Y es un poco una idea que tú decías en el anterior episodio, y era este presagio que él tenía, ¿no? De que algo iba a estar mal. Y siento que no es exactamente lo que le sucedió a él. Y yo creo que ahora es un buen enlace para entrar a lo del padre. Y es el presagio del padre y esto de la confianza. Ahora sí, tal vez el spoiler más grande y que es algo siento que es un buen final con esa conversación de Luisa, siento que cierra muy bien el libro, a diferencia de muchas novelas, ¿no? Porque parecería que el libro ya está, te cuentan el final, ¿no? En la primera escena, pero no, parecería que no, a veces en otro libro comenzaría, uy, aparece la niña muerta, uy, ¿quién la mató? Sí, En el claro. libro ya sabes que ella se mató y tal vez toda la novela es cómo, por qué se mató. Y llegas a este final y como que todo cobra sentido. Siento que esta idea de los secretos, de no contarse, de la confianza de la almohada, y es que ella se mata porque no, porque sus oídos carecían de párpados, por así decirlos. Tal vez ella no quería escuchar lo que el padre del narrador le contó, ¿no? No, si no lo hubiera escuchado, no hubiera pasado eso. Y tal vez al mismo tiempo
el padre del narrador Rance se vio obligado, se sintió obligado a contarle eso, ¿no? A su esposa, porque los secretos es la manera más grande de agarrar confianza, por así decirlo. Si alguien te cuenta un secreto, uy, me está confiando algo grande, ¿no? Y qué manera más grande de ganar la confianza de tu esposa contándole que tú cometiste un asesinato por ella. No sé si tú puedes hablar de eso, de todo el secreto. Sí, creo que, bueno, a ver, un tema ahí que, bueno, de una vez creo que sería importante decir qué pasa, ¿no? Para en base a eso ya poder hablar como que más claramente. Rance, es decir, el padre, se casa 3 veces. La primera vez se casa con una mujer de la que realmente no se llega a saber mucho, pero simplemente se sabe que era de Cuba, pero que Rance como que se enamora de la que vendría a ser luego su segunda esposa, que es la hermana de su tercera esposa, ¿no? Es decir, es la mujer que se suicida al inicio de la novela. Y bueno, inicia, digamos, una aventura romántica con ella mientras él sigue casado. Y ella, y bueno, él como que quisiera continuar con eso, ¿no? Y ella le dice como que eso no es posible, a no ser que su esposa, digamos, muera. Pero ella no lo dice en el mismo sentido que, por ejemplo, lo decía Miriam, ¿no? Que le decía, la tienes que matar, sino simplemente es como más bien un comentario como un poco de derrota, digamos, ¿no? De decir sí, o sea, es imposible porque a no ser que ella muera, que es muy poco probable, pues como que lo nuestro no puede continuar. Y la esposa de Rance muere supuestamente en un incendio, pero en realidad Rance la mata, ¿no? Justamente para poder casarse con la que luego viene a ser su segunda esposa. Y luego él le cuenta que había hecho esto por ella, digamos, pero también le cuenta un poco como que había sido su culpa, ¿no? O sea, como o sea, le recuerda esta frase que ella le dijo, que ella obviamente se había olvidado porque para ella era como algo intrascendente, digamos. Como que sí, pero tú me dijiste que la única manera era si ella moría, ¿no? Entonces, claro, como que eso genera, luego que Teresa se llamaba la hermana, ¿verdad? Sí, Teresa. Pues se suicide, ¿no? Entonces, como que ahí ya pues se cierra el círculo de la historia y ya como que entendemos todo. Pero algo ahí que a mí me llamó la atención es como que cuando estás empezando a leer el primer capítulo, em, te da la impresión de que va a ser como una novela como de detectives, por decir, de que se tengan que resolver un crimen, digamos, ¿no? Bueno, no un crimen en este caso, pero como que entender las causas de por qué se quita la vida a Teresa, ¿no? Pero me parece que como que a medida que avanza la novela, esto medio que se va desdibujando, porque no es justamente sino hasta este final que se retoma este tema y finalmente como que se descubre qué fue lo que pasó y qué la llevó a tomar esta decisión. Pero como que se me hace un poco, a ver, es una estrategia interesante esta de que parece que la novela te lleva en otra dirección de la que parecía inicialmente y medio que te olvidas como de esa impresión inicial, al menos eso es lo que a mí me pasó. Mi impresión inicial fue esa de que iba a ser una novela medio de tipo detectivesca, digamos, ¿no? De ir desentrañando poco a poco lo que pasó y claro, obviamente, esto sucede, pero no es como tal, como de manera directa, por decir, ¿no? Sino que van habiendo como estos paralelismos con las cosas que van pasando después y como que vas intuyendo un poco por dónde va la cosa, pero digamos, de manera indirecta, ¿no? Eso se me hace bastante interesante, la verdad. Y ya un poco continuando con eso, no lo había pensado, ¿no? Que uno tiene esa misma idea. Yo igual personalmente que se va solo a hablar sobre eso y tal vez son cambios muy bruscos, ¿no? Tal vez decíamos en el anterior episodio que la novela no es lineal, o más bien es lineal, como que no es como la de Vargas Llosa, ¿no? Que va saltando.
pero al final son cambios muy bruscos que uno hasta se pregunta, ¿por qué está pasando esto?, ¿no? Empecé diciendo que en nuestro resumen saltamos de la boda a un viaje a Nueva York, y literalmente creo que hay 100 páginas que solo es el viaje a Nueva York. Y uno diría, ¿qué tiene que ver con todo esto, no? La historia de de su amiga Berta, pero al final tiene muchísimo que ver. Siento que también, es con esto de, ¿sabes?, de las relaciones. Em, y todo, ¿no? Lo de Ginebra y cómo vuelve, ¿no? No es una novela detectivesca. Siento que, ahora que dijiste lo de detectivesca, siento que la parte más detectivesca que podría encontrar en la novela es cuando él está siguiendo a Guillermo, ¿no? Cuando se está parado esperando, tratando, que ella le dice, no, por favor, Berta, le dice, encuentra a este hombre y quiero verle la cara. Ese es un poco detectivesca, ¿no? Pero no tiene nada que ver con lo de su padre. Em, sobre, ya, un poco, igual opinión personal, cuando me acuerdo cuando leí la novela, y tal vez no sé si debería compartir esto, pero es algo que me llamó mucho la atención y dije, no puede ser. Y creo que te conté alguna vez que mi tío se casó con la hermana la hermana de su esposa muerta. Es algo, me acuerdo que tal vez es algo personal, pero yo me acuerdo cuando yo no entendía esa situación tampoco de mi vida, nunca lo, y hasta ahora nunca lo entendí, pero no es mi tío, ¿no? No es mi padre. Siento que no es algo que nunca me he sentado a preguntar, y no, tal vez sería algo. Y en una entrevista a Javier Marías, cuando le preguntaron sobre esta situación, no sobre la novela en general, no es que le pasó lo mismo, ¿no? Que su tío se casó con su esposa muerta, pero dice que en su familia una alguien de su familia se mató, se suicidó, igual una semana después de su luna de miel, pero así como una tía lejana, y dice que ahí él crea toda la historia en base a eso. Em, a ver, tú contaste El Secreto, contaste El Secreto, y siento que es brutal, siento que tampoco entra, yo creo, como la mata con un cuchillo, ¿no? A su esposa, Rance. Así es como me imagino. ¿No la estrangula? No sé, según yo la mata con un cuchillo, según yo la mata con un cuchillo, y yo creo que eso sería un poco para hablar del título del libro y estos paralelismos y repeticiones que dijiste. Y es que también en el libro y el título es una frase de Macbeth, ¿no? Mis manos son de tu color, pero I shame to wear a heart so white, que está es la dedicación del libro, ¿no? Es la primera. My hands are of your color, but I shame to wear a heart so white, que le dice la esposa de Macbeth a Macbeth. Y tal vez no es hasta esta escena, ¿no? Que se entiende, ¿no? Como que ella le dice, ¿no? Deberías matar a Duncan, el rey. Y él lo que hace cuando Duncan está dormido va y lo mata. ¿Y qué pasa en la novela? Rance mata a su esposa cuando está dormida, ¿no? Creo que se queda dormida. Están peleando y la mata mientras duerme. Y él crea esta situación del incendio y nadie se entera. Y tal vez con una escena que hablamos la semana pasada, y es que cuando Margaret Thatcher está hablando con, en la escena que se conoce, ¿no? La, la pareja, cuando Margaret Thatcher está hablando con el presidente de España, no sé cuál sería, eh, igual cita a Macbeth y dice algo, qué pena, no lo tengo escrito, pero dice que los dormidos y los muertos son lo mismo, algo así, y cita una frase de Macbeth. Y siento que en la novela hay esto de la repetición, y tal vez es algo que llega hasta el final, ¿no? Con esta cita de Macbeth y con todo esto de los muertos y los secretos. Y
tal vez un poco terminando esta idea, y algo que no lo había pensado y que tú me lo hiciste pensar, eso de que si su esposa no le decía, ¿no? Esa frase que a veces uno dice sin pensarlo. Y como tú dijiste, no era para que lo haga, solo dije, si ella estaría muerta, tal vez un poco, como dijiste, ya de resignación, ¿no? Si ella estaría muerta. Cómo los oídos interpretan cosas diferentes, ¿no? Puede que hasta con los secretos pase eso. Y tampoco era un secreto lo que ella le dijo a él, solo era tal vez lo que sentía en ese momento. Y cómo esa pequeña frase pudo hacer que él mate a su esposa y ella se sentía responsable de eso. Y lo que me gustaría acabar, mi idea es que no pudo vivir con el secreto, ¿no? No, simplemente prefirió quitarse la vida que vivir con, no sé si sería vivir con la responsabilidad de que ella haya sido la culpable de esa muerte, o tal vez vivir con el secreto, porque hay secretos que un poco te persiguen, ¿no? Hay como haunt you, pero yo lo veo desde mi opinión de que ese secreto ya estaba muerto. Era algo que ni a él ni a ella le iban a seguir, ¿no? No es que los hubiera perseguido. Y, tal vez es algo de moral, pero siento que es un secreto que mucha gente pudiera vivir, ¿no? Porque no es algo que lo seguía, porque hay secretos que te siguen persiguiendo en el actualmente, pero ese ya no. La mujer ya está muerta y como él dijo, él logró tener una vida normal, ¿no? Lo que le decía a su esposa. Logró seguir con su vida, Rance logró tener un hijo, casarse con la hermana, y tal vez la diferencia fue que la hermana nunca le preguntó a Rance cómo murió. La esposa nunca le preguntó nada, ¿no? Y a veces tal vez si no preguntas es mejor. Ni tampoco cómo murió su hermana, ¿no? Que sería como más importante, o sea, porque claro, ella ya es la tercera esposa y, o sea, ya enviudó dos veces Rance, es un poco sospechoso, ¿no? ¿Qué te puedo decir? No, pero claro, yo ahí más bien me ponía a pensar que tal vez el tema ahí no va tanto porque, no sé, alguien más pueda descubrir lo que pasó y como que vivas con ese, no como que con ese miedo de que te descubran, ¿no? Pero me parece que en el caso de Teresa más era un tema como de moral, digamos, ¿no? Por un lado, que esa persona con la que vas a estar el resto de tu vida mató a alguien supuestamente por algo que tú le dijiste, además, o sea, que eso de alguna manera te convierte como un cómplice o en quien ha promovido ese crimen. eh, y, y, Com- y claro, es como algo muy, muy fuerte en el sentido de que pues se supone que es esa persona con la que vas a estar el resto de tu vida, ¿no? O por lo menos, bueno, se supone que es así, ¿no? Claro que obviamente también podría haberse divorciado, por ejemplo, pero... eh, creo que también al final como que es interesante que ella decide quitarse la vida y no, por ejemplo, no sé, divorciarse y denunciarlo, por ejemplo, que también era una posibilidad, ¿no? Un poco como que ese sentimiento de culpa suyo propio acabó siendo creo que lo más fuerte, digamos, más allá de tal vez ese sentimiento que también podría tener cabida como de más bien como de resentimiento hacia Rance, de cómo fue capaz de hacer una cosa así, y qué sé yo, ¿no? Em, luego, bueno, un tema que nada que ver, pero hace un rato hablabas de ese tema como de las relaciones a distancia, y me parece interesante como, ¿de qué año es este libro, perdón? 93. Y bueno, justamente se nota eso por ejemplo, en ese tema, ¿no? Que esta su amiga Berta como que tiene, por decir, citas a ciegas, no sé qué se puede decir, pero una especie de Tinder, digamos, pero como de esa época, ¿no? Que un poco es la idea a través como del periódico y luego que empieza a intercambiar correspondencia y como que se empiezan a mandar videos y que no sé, también pueden ser como videos sexuales, o sea, pero todo muy como de la época, ¿no? Es decir, a través del correo postal, del periódico. Tintas, ¿sabes? Claro, entonces se me hace como súper, o sea,
súper interesante eso como un poco para ver cómo han cambiado tal vez los tiempos, pero al mismo tiempo es algo que yo jamás me habría puesto a pensar, pero que en esa época como que también existían este tipo de cosas, pero de otra manera, ¿no? Entonces como un poco se va adaptando a los tiempos este tipo de cuestiones que uno no se imaginaría, ¿no? Porque uno diría, no, o sea, Tinder recién apareció con el internet y antes como que este tipo de como relaciones, bueno, no serían online porque obviamente no es a través del Ujú. internet, pero como este tipo de relaciones no serían posibles, pero como que más bien en este libro se nos muestra que sí, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso como un dato ahí de color que me pareció interesante también. Sí, oye, eso es muy cierto, la verdad. Yo, tal vez, como que igual dices que no tiene nada que ver, pero siento que igual toda esa parte está muy distanciada, ¿no? De lo central del libro. Digamos, si le quitas lo de Guillermo en sí, podría ser una short story. Siento Sí, que todo eso de Berta. Y es de mis partes favoritas, en serio, me encantó todo eso de cuando graba el video, ¿sabes? Todo, en serio, me encantó toda esa parte y igual que tú, me llamó la atención que eso pasaba hace tantos años y me imaginaba, pucha, esto es un Tinder, ¿no? Esas sensaciones de la mujer, pudor, el amor en general. Y un poco sobre una idea que dijiste, no solo sobre ella al enterarse, como que Teresa, ¿no? Al enterarse el secreto de Rance, pero siento que igual el relator de la novela, el principal, es cómplice un poco de Berta. Siento que el saber los secretos te hace cómplice. En un momento cuando ella le tiene que mandar el video a Guillermo, ¿no? Que se lo pide el video. Y algo, tal vez, un paréntesis, como algo decías, muy actual, básicamente le pide nudes, ¿no? Le pide algo que uno lo juntaría con la actualidad y le pide, no, quiero ver tus partes, cosas así. Y eso es algo que pasa antes. Y en ese momento, cuando ella se decide a grabar el video, le dice, no, tú lo tienes que hacer. No le voy a pedir a nadie más. Eres tú el único que sabe sobre todo esto. Y ahí él es algo muy importante. Siento que él igual nota que me empiezan a decir nos, ¿no? Tenemos que ir a buscar, tenemos que grabar. Al final, aunque sea ella la que está mostrando sus partes íntimas, aunque sea ella todo, al final son ellos, ¿no? Ellos no son pareja, no son nada, son solo amigos. Pero el simple hecho de él saber lo que ella está haciendo, lo hace cómplice. Y lo mismo con el secreto de su padre, ¿no? Luisa sabía que él estaba escuchando y todo el tiempo, tal vez él igual decía nos. Y eso va un poco más, ¿no? De los secretos que al final uno puede ser el que haga las cosas malas, ¿no? Como Rance, pero es el cómplice el que se quita la vida, ¿no? La esposa que le cuenta. Y hasta qué punto el culpable es el cómplice, ¿no? O la persona que se siente mala al respecto de las cosas malas. Y una idea que a mí me entró cuando él le cuenta eso, y siento que él también, su justificación de Rance, ¿no? Es que él lo hizo por amor. Si mata a su esposa, él lo hizo porque amaba esta chica, a Teresa, y hasta qué punto se pueden justificar las cosas que él hizo por amor. Siento que Rance no siente ningún tipo de remordimiento en general por lo que hizo. Em, un personaje muy interesante, tal vez no hemos hablado mucho de Rance, y él, no sé, dice eso de que rehizo su vida, ¿no? Un tipo que le gusta mucho el arte, que se habla mucho de él, como que de sus hobbies, de todo lo que hace, tal vez por la mirada de este Custardoy, ¿no? Que era el hombre que hacía los fakes y lo vendía y así ganaba dinero.
pero siento que ni él ni Custardoy, ninguno tienen mucha moral, no sé, em, hay una parte en la que cuando lo vea Custardoy frente a su casa, el personaje principal dice: "Custardoy es de esas personas que crea necesidad en las personas", ¿no? Que tal vez su mujer no tenía la necesidad de engañarlo, pero él decía: "Es un tipo tan bajo que se ocupa de crear esta sensación en las personas". Y tal vez su padre, Rance, puede entrar dentro de eso, porque tal vez alguien que no siente malestar por haber matado a alguien, no siente remordimiento, puede ser malo, no, es alguien malo, pero ahí entra, ¿no? Lo hizo por amor. A ver, varias cosas. Uno, hablabas como de este tema del delito, ¿no? Y justo me hacía acordar que cuando el narrador está fuera del departamento de Berta, esperando a que Guillermo se vaya, en algún momento él piensa y dice, ha pasado mucho tiempo, ¿no? ¿No será como que Guillermo ha matado a Berta? Entonces eso me hace pensar un poco en eso que decías como de justamente porque tú eres el depositario de ese secreto, de alguna manera te conviertes como en una especie de cómplice, o sea, porque en este caso no le pasa nada a Berta, ¿no? O sea, no es que la matan, pero como que él sí tiene ese miedo de que haya podido pasar eso. Entonces, justamente solo por el hecho de él ser, digamos, la única persona que sabe que Berta está ahí con Guillermo y toda la historia previa, eh, eso también al final acaba poniendo como que una responsabilidad, un peso sobre sus hombros, ¿no? Porque él dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Entro al departamento o espero a que ella me dé la señal o no sé qué? Y justo cuando está en esa duda lo ve salir a Guillermo y como que todo se soluciona, ¿no? Otro tema que me parece interesante es justamente cuando Berta le pide que le ayude a grabar este video que le había pedido Guillermo, un video, digamos, de ella desnuda, etcétera. Em, y eso, por ejemplo, claro, no se habla, ¿no? En como tal, como ese dilema, por decir, no existe ese dilema en el libro. Pero yo me pongo a pensar un poco, él está casado, ¿no? Obviamente, a ver, son amigos con Berta, todo bien, pero en algún momento ellos habían también compartido una noche juntos o algo así, o habían sido amantes durante un tiempo, no recuerdo exactamente, pero el hecho de que, digamos, la ayude a grabar este video, más allá de que sea, obviamente, para otro hombre, pero que luego no le cuente esto a su esposa, me parece que también está muy dentro del tema como de esto de los secretos, la infidelidad, hasta qué punto eso se puede considerar una infidelidad o no, porque realmente no es que esté, digamos, teniendo una aventura con Berta, pero también uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no le cuenta a su esposa o qué sé yo? Bueno, otro tema también que ahorita justo estaba revisando porque estábamos hablando de cómo Rance mató a su primera esposa. Y yo estaba como que un poco revisando, a ver, no he llegado como a un nivel de detalle muy grande, pero justo me parece recordar que en realidad no le dice cómo la mató a Luisa cuando le está contando, le dice, eso no te lo voy a contar, como que eso no te lo puedo contar y como que pese a que, digamos, le ha llevado a decir todo a ver, como que te puede dar ciertas pistas de cómo lo hizo, pero no llega a describirle exactamente cómo lo hizo, ¿no? Entonces siempre queda un cierto nivel de secreto ahí que no se puede decir o no se quiere decir. Em, y lo último que quisiera decir también es que alrededor del personaje de Rance, que, bueno, se entiende que él es una especie de asesor para temas como de arte como de varios museos y de personas privadas. Es decir, que no sé si alguien quiere comprar un cuadro, lo llaman a él para ver como que cuánto valdría el cuadro, si es original, etcétera. También tiene este su amigo Custardoy, padre, ¿no? Porque el hijo es con el que el narrador tiene miedo de que su esposa haya tenido una aventura, pero el padre es inicialmente con el que Rance tenía una relación porque él hacía como copias de obras, ¿no? Entonces
Y Rance como que todo el tiempo no es que llega a ser un criminal, por decir, en este su trabajo, pero se mueve todo el tiempo como en los márgenes de la legalidad, digamos, ¿no? En los márgenes de lo moral, como que también tiene muchos cuadros en su casa, que ha ido adquiriendo a partir de este su trabajo a lo largo de los años. Es una persona que finalmente tiene una situación económica acomodada justamente a partir de que no sé, no solo a través del sueldo legal, por decir que recibía, sino también incentivos basados más en la corrupción, digamos. Eh, entonces, me parece que también se nos muestra a Rance como un personaje durante toda la novela que más allá de que no sea como tal, digamos, un criminal, no sé, un ladrón, qué sé yo, pero sí ya se nos va perfilando como una persona con una moralidad dudosa, ¿no? Entonces como que en ese momento en que finalmente Rance aparece como, pues que ha matado a su primera esposa, siento que tampoco es algo como sorprendente como tal, porque es un personaje que ya toda su construcción está basada en una moralidad dudosa, ¿no? No es como si fuera por decir que de pronto el héroe y de la nada dices, no, pero ¿cómo es posible que él haya hecho algo así? En el caso de Rand me parece que eh, cuando lees eso dices, ah, sí, claro, tiene sentido, ¿no? Oye, buena anotación, ¿cierto? En serio, que sí, como que se construye ese personaje. Mm, y a ver, un poco sobre anotaciones sobre lo que dijiste y sobre el peso del secreto, ¿no? Sobre lo del... tú dijiste, ¿no? Como que es un peso sobre los hombros y me hace acordar a esa escena con la que terminamos el anterior episodio, en que el padre Rance le pone la mano en el hombro, ¿no? Le pone la mano en el hombro y le dice eso de los secretos. Y siento que también hace énfasis, ¿no?, en el libro, ¿no? Esa parte de la mano en el hombro y que le va a contar el secreto. Como hay algo ahí, ¿no? En esa acción de poner la mano en el hombro. Y me gustó mucho también lo que dijiste de que muchas cosas se dan por sentado, ¿no? Como que en el libro se da por sentado eso que mencionaste, de que no se siente mal tampoco. En ningún momento siente remordimiento de haber grabado el video de Berta, ¿no? No es que piensa, no, mira cómo va, si Luisa le cuento esto, no, en ningún momento piensa eso. Y hasta te podría decir que la razón que no le cuenta todo lo de Guillermo o todo lo de Berta no es por eso. Me imaginaría que simplemente es por guardarse el secreto o por no entrar mucho a detalle. No es por eso, no es por eso que la graba desnuda. Siento que a veces muchas cosas malas ya se dan por sentado, ¿no? De que simplemente hay cosas que no se van a contar. Y eso de que en el libro se habla mucho, ¿no? Que cuántas cosas en el mundo no se cuentan, ¿no? Cuántas cosas malas no se cuentan. La muerte de la esposa de Rance nunca hubiera existido si nunca se contaba, ¿no? Si en ese momento no se lo contaba, son cosas que simplemente no, no se cuentan y ya está. Mm, algo que igual se da por sentado y ahora cuando un poco lo mencionaste y no me gustó todavía, yo siempre me imaginaba, ¿no? Luisa, un personaje bueno, ¿no? El de Luisa, todo. Primero, Luisa está bien como que no hace problema de su esposo, no sé, cambiando la conversación, ¿no? Ella era esta red y el otro habla como que traduce cualquier cosa y ella está ok con eso. Pero vamos, vamos subiendo. Yo creo que luego ella en un momento le dice que escuchó la conversación y, uy, ¿sabes? Como que siento que Luisa también, luego hay toda esta parte de Custardoy, que él no quiere averiguar, el personaje principal no quiere averiguar si ella se acostó con Custardoy, y bueno. Pero siento que el hecho de que Rance le cuente eso a Luisa y que luego en la novela, ¿no? Creo que en el último, hay como un último episodio en que se cuenta que todo está bien, que Luisa y Rance se siguieron llevando súper bien, que Rance nunca le contó a su hijo.
y ninguno como que sabía, ¿no? Tal vez Rance pensaba, Luisa le habrá contado, no estaba seguro, ¿no? Porque Luisa no le dijo que le iba a contar. Luisa misma le pregunta, ¿le debería contar? Y Rance le dice, depende de ti. Y un poco así sigue, ¿no? La relación entre ellos, como que será secreto, será no secreto. Y yo me pregunto, Luisa no le pesa, ¿no? Saber ese secreto. Porque después de eso, como que le dice, cuando antes de que Rance le cuente el secreto a Luisa, le dice, no quiero que cambie nuestra relación. Y Luisa le dice algo como, es algo que pasó hace tantos años y que no me afecta, no va a cambiar. Pero hay gente que no es así, ¿no? Es como si tú tendrías un muy buen amigo y que te dice que ha asesinado a alguien. No sé, aunque sea mucho tu amigo, un poco va a cambiar, ¿no? Tu percepción de esa persona. Y no es que Luisa y Rance hayan sido amigos de la vida, hubieran sido lo mejor, ¿sabes? Y que luego ella le cuenta y tal vez por la amistad no va a importar, tal vez es solo el padre de su esposo. Y que Luisa, sabiendo eso, siga tan bien, ¿no? Con Rance y luego se hayan ido a cenar, ¿sabes? Después de que... Yo creo que cuando alguien te cuenta eso, tú no te vas a cenar con esa persona después, me parece. O ambos tienen que ser muy cabrones. Y segunda cosa que voy a compartir, no sé, tal vez vas a compartir secretos. Hay un momento en que, a ver, Clara, si estás viendo, mi ex me dice, dime, por favor, en serio, cuéntamelo. Te prometo que no me voy a enojar sobre una situación. Te prometo que no me voy a enojar. Y no sé, me generó esa confianza. Y yo le conté un secreto y que te diré que ahí un poco murió la relación y me generó esta confianza para que yo se lo cuente. Se lo conté y ahí ya todo se fue hacia abajo, ¿no? No fue como Luisa, que simplemente luego le cuentas y sigues ahí. Siento que es algo que pasa mucho, porque tal vez la situación esta es muy extrema, ¿no? De la que alguien mató a alguien, pero siento que en esto de que alguien te dice: "Cuéntame", y uno siente esta confianza para contarle a alguien, y luego esto puede volver hacia ti. También podía haber vuelto hacia Rance, ¿no? Si Luisa era un poco más tal vez tenía era un poco más decente, no sé, en ese momento ella hubiera ido a la policía y hubiera o la misma Teresa, ¿no? Tal vez ella le afectaba un poco porque se sentía responsable, pero como tú decías, podía ser un poco más vengativa también. O yo también me pongo a pensar ahí, por ejemplo, Luisa podría ser como más buena y denunciar a Rance, pero también podría ser como más bien más mala y chantajearlo, ¿no? O sea, me parece que es interesante como este tema de la moralidad de los personajes, porque, a ver, obviamente hay algunos que, a ver, Rance mata a alguien, ¿no? Como que no, creo que no se pueden equiparar, digamos, pero me parece que todos los personajes tienen como un cierto grado de moralidad dudosa, ¿no? Mm, Más allá de que obviamente tampoco uno llega a estar seguro de nada. Por ejemplo, en el caso de Luisa, quizás no engañó en ningún momento al narrador, eso no lo sabemos, ¿no? O en el caso de, a ver, lo del narrador y el video con Berta, pues él no se siente mal en ningún momento. Entonces uno piensa, es realmente porque como que tiene una moralidad así dudosa y realmente él no le ve nada de malo. Dice, no, pero una amiga y me pidió un favor y yo se lo hice y no tiene nada de malo, todo bien. O bueno, como que igual tampoco uno sabe exactamente qué te dice eso del personaje como tal, porque no se, como dijimos, no se reflexiona alrededor de ese punto, ¿no? Es como que simplemente pues es algo que pasa y ya está. Pero todo eso nos genera un poco esa sensación de que todos los personajes tienen una moralidad ambigua, digamos, ¿no? Porque también tú decías que Luisa no cambia su relación con Rance, pero tampoco el narrador. ¿No? Porque es su padre. O sea, yo digo, claro, Luisa podría ser como más fácil distanciarse de Rance, etcétera, porque finalmente, como dices, pues es su suegro. sí, Pero no. para el personaje sí podría ser una situación como de crisis, ¿no? O sea, no te digo ni que se distancie o no que se distancie, pero que
que realmente te enteres que tu padre ha matado a su primera esposa y que luego tu tía en realidad, a la que ni llegaste a conocer, pero se suicidó a partir de eso, etcétera, me parece que es como muy fuerte, ¿no? O sea, podría serlo, pero no lo es en el libro, o sea, finalmente se entera y esto parece como no tener mayor impacto en nadie. Eh, y bueno, lo último es esto, y yo creo que ya al menos por mi parte, con eso iría cerrando también para que no sea demasiado largo, pero es el tema de cómo los secretos un poco, porque, a ver, cuando Rance le dice a su hijo en la boda que es importante que no le cuente todos los secretos a su esposa, obviamente por la escena inicial en que Teresa se quita la vida, uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué le está diciendo eso, no? Pero al mismo tiempo también te parece como un consejo más general, en el sentido de sí, si tú cuentas tus secretos, luego eso puedes como que ser usado en tu contra, tal vez en una pelea, digamos, ¿no? O sea, no en un sentido tan grave, por decir como, porque obviamente en ese momento todavía no sabíamos que Rance había matado a su primera esposa. Entonces puede parecer más simplemente también como un consejo más simplemente paternal de una persona con la experiencia de haber tenido tres matrimonios también, como de decir, es importante que ciertas cosas las guardes porque luego también como que la otra persona, no sé, en un momento de arrebato las puede usar contra ti. Eh, Creo que es interesante al final toda esa ambigüedad, ¿no? Que hay de las cosas que van pasando que pueden como significar una cosa u otra y eso no llega a quedarnos claro porque están también todos estos secretos, medias verdades, etcétera, a lo largo de la novela, ¿no? Y igual para cerrar, oye, me quedo con eso de que más que la ambigüedad es cómo lo toma, ¿no? Cómo, cuáles son las consecuencias del secreto. Que em, hay personas y personas y que siento que unos toman unas conclusiones de un secreto y otros toman conclusiones de otro secreto. Tal vez con esto de oír, como cuando tú escuchas una cosa va a afectar diferente a una persona y a otra. Tal vez tú decías que la moralidad es un poco dudosa en todos los personajes. Te diría que tal vez la única persona que tuvo algo de moral, pero terminó muerta fue Teresa, ¿no? Y mira, a veces tal vez la moralidad te lleva a la muerte. Em, y sobre eso de las conclusiones, ¿no? Sobre los hechos, me llama la atención que el libro en general, como hemos dicho, no pasan muchas cosas, más es reflexiones. Y aunque aunque el personaje principal sea muy reflexivo, ¿no? Casi sobre todo lo que sucede, todo lo que va sucediendo, piensa mucho, ¿no? Asocia cosas. Al final, solo son pensamientos y sus conclusiones, ¿no? Sus hechos no son tan grandes, no puede, tal vez piensa, ¿no? En su mente está eso de que Luisa lo está engañando, ¿no? Como que se pone a pensar, tal vez ha podido pasar así, pero al final él decide no hacer nada. Y siento que hay muchas personas que simplemente deciden no hacer nada con los secretos y hay otras personas que deciden quitarse la vida. Y mm, siento que a veces no es el libro lo que trata de decir es que no es el hecho no es lo importante, sino es el guardar el secreto, la confianza, el oír. Es como que lo que sucede pasa a un segundo plano y el hecho de saber está en primer, es lo más importante. Y yo ahí diría, y bueno, ahora sí ya cierro, ¿no? Con lo mío, pero me parece importante esto último que dices, que no es solo el hecho de saber, sino también cómo te lo tomas, ¿no? Y cómo se lo toma la otra persona. Es decir, si saber este secreto, por decir, tiene realmente, te genera algún problema o no, ¿no? Es como para ti que no tiene ningún impacto, ¿no? Como por decir, el tema de toda la historia de Berta para el narrador, ¿tiene algún impacto? No,
¿no? Son amigos, se entera de todo el tema de Guillermo, le ayuda a grabar el video, etcétera, y ya está, digamos, ¿no? No tienen para él como mayor trascendencia. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho por vernos. Nos comentan ahí qué les pareció este libro. A nosotros nos gustó mucho. Vamos a estar empezando con otro libro en las siguientes semanas, bajo la misma dinámica, ¿no? De ir un poco así avanzando en bloques. Y bueno, nos encuentran en Spotify, en YouTube, en Facebook. Bueno, hasta la próxima. Hasta la Gracias. próxima.